Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de En Vivo desde Behavioral Pills. Hoy me acompaña un súper buen amigo mío que hemos estado trabajando juntos ya más de un año últimamente. Los meses pasan volando y desde hace mucho tiempo quiero traerlo al programa, quiero invitarlo y se nos han pasado las fechas, pero por fin ya está aquí con nosotros. Ahora les cuento un poquito más de quién es y sobre qué vamos a hablar, pero antes siempre me encanta hacer recordar que no se olviden de, si quieren escuchar entrevistas como la que vamos a escuchar hoy, como en las que hemos tenido otras oportunidades, suscríbanse al canal en el botón aquí abajito que les he puesto, justamente para que no se pierdan las alertas, marquen las campanitas para que sepan cada vez que tengo un nuevo invitado o invitada, porque verdad que tocamos temas no solamente interesantes, sino cada vez trato que sean los más actuales posibles, que sean como que importantes del momento, y obviamente pues si se la pierden van a pasar mucho tiempo hasta que se enteren de que tuvimos esta entrevista. Así que sin más, fuera de eso, ahora sí regresamos a contarles quién nos acompaña hoy. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día es un tema que ya hemos abordado en otras oportunidades, porque me parece muy importante para las empresas y en general para el mundo, y tiene que ver con la importancia de la experimentación en nuestros día a día corporativos o en donde estemos, ¿no? No solamente con clientes, sino también con colaboradores, con otros socios, etcétera, ¿no? ¿Y qué es experimentación? ¿Por qué es importante? ¿Qué riesgos hay? Pues les he traído justamente una persona que tiene mucha experiencia en el tema. Su nombre es Daniel Naranjo y te lo vamos a presentar, pero Daniel es, como decía, además de un buen amigo mío, es actualmente Behavioral Science Lead de la TAM, en una empresa que ya hemos hablado antes, muy influyente en el mercado de Behavioral Science, especialmente en Latinoamérica y en Iberoamérica, que es B-Way. Así que tengo a un B-Wayer ahora invitado al programa, pero él además ha estudiado un máster en Applied Psychology and Economics Behavior de la Universidad de Bath en el Reino Unido, así que no solamente tiene la experiencia práctica, que para mí ustedes saben que es muy importante, sino también tiene ese background académico muy bueno y es un psicólogo graduado de la Universidad de Barcelona. Así que más experto en behavioral science y especialmente en experimentación, difícil. Así que espero que disfruten mucho esta conversación y bienvenido, Daniel, al episodio de hoy. Gracias por aceptar la invitación y además sé que hace tiempo habíamos conversado, creo que ya hace unos meses que te decía, oye, quiero que vengas al programa, ojalá que se pueda y gracias por hacerte un apretado espacio, o sea, un espacio en tu apretada agenda, que además estamos en semanas medio movidas en la champa. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, primero agradecerte la invitación, hacía tiempo que quería participar, me parece que es un espacio absolutamente maravilloso. Lo segundo es, voy a pedirte ayuda en cualquier momento en que mi voz no sea voz podcast, me avisas, porque en tu caso tienes una voz totalmente diferente, está la voz de chollos normal en el trabajo y la voz que tienes hoy, que es una voz podcast mucho más tranquila, calmada, mi tono, no, está bien. Entonces vamos a intentarlo, hacerlo lo mejor posible, así que ya Qué me bueno. disculpo a los oyentes. Es el personaje de podcast que es diferente, como tú dices, al día a día. Tengo que modularlo un poco más. Y el micro ayuda. Vamos, el 80% es el micro, debo decir. Pero no, para nada, Daniel. Tú eres, además, algo más que me faltó de comentar digamos, tu background es, más allá de los títulos y los papeles, Daniel es un excelente comunicador. Lo he visto en varias presentaciones, es una de las mejores personas que ha podido, en mi caso, me ha ayudado a mí a entender temas de experimentación que no suelen ser fáciles, ya cuando nos metemos en la parte técnica. Y Daniel tiene una excelente capacidad de enseñanzas y no es por las puras, porque ahorita Daniel, si no me equivoco, estás en España justamente dictando un curso sobre el tema, sobre behavioral science en general. No sé si nos puedes contar un poquito de en qué andas. Claro que sí. En este momento el Instituto de Empresa, que es una escuela de negocios, una de las posiblemente mejores del mundo, creo que salió la semana pasada en el top 10 a nivel internacional del MBA Executive, ellos tienen el primer grado del mundo de ciencias del comportamiento y Buenísimo. empezaron hace 5 años apenas. De hecho, la primera generación de graduados, nosotros tenemos a Duda, que fue de las pioneras totales y Oscar Claro, claro. y llevan estos últimos 4 o 5 años y es un grado muy interesante porque aprenden de psicología, de economía, de sociología, de marketing, de neuro, de todo lo que te puedas imaginar. Y Qué hablando con envidia. Alistair, que es el decano, es un grado que si lo hubiera agarrado yo cuando estaba en la carrera, Eso mismo. yo me hubiera ido a Madrid. Y además, imagínate, irte a Madrid durante todo ese tiempo cuando tienes esa edad, tiene que ser brutal. Tal Y cual. entonces, nada, estábamos hablando con Alistair y justo me contaba que una de las áreas donde más interés tenían los chicos y que creía que el grado podía beneficiarse
era la experimentación en la empresa y cómo nosotros utilizamos las ciencias del comportamiento junto a la experimentación para traer beneficios a la empresa. Y dijimos, oye, pues empecemos a hablar y de ahí pues salió un curso y es el curso que estamos dando, son los alumnos de tercero, es un módulo relativamente cortito, son apenas 6 semanas, pero son muy intensos porque son 3 semanas por clase, que son bastante largas. Y estamos en este momento en semana 2 y los alumnos están contentos. Así que nada, cruzo los dedos para Excelente. que lleguemos así hasta semana 6, pero por ahora las cosas están yendo bien. No, excelente. Además que por ahí me enteré que tuviste mucho más alumnos de lo que habías anticipado incluso, así que el éxito del programa se sustenta en números. Justo. Bueno, vamos a ver después la encuesta de satisfacción y cómo nos va al principio. Estoy seguro que va a ir muy bien. Va a ir muy bien, pero mira qué interesante lo que comentas, porque efectivamente creo que es una buena señal de que una universidad ¿no? Una institución educativa tan importante esté apostando por ya no solamente promover cursos o programas específicos, sino carreras enteras. O sea, como tú dices, Duda, para los que no saben, Duda forma parte también de B-Way. Es un excelente profesional que ha salido de este programa y está demostrando la calidad de la enseñanza que reciben. Pero qué buena referencia, ¿no? Para otras universidades y otros países en donde ya ni siquiera estamos hablando de una especialidad, es una formación de pregrado. O sea, ya no es, oye, sales de psicólogo o antropólogo, o sales como un behavioral scientist, ¿no? Exacto. Y yo sinceramente estoy impresionado con el nivel que tienen en tercero. O sea, son chicos que tienen 20, 21 años y las discusiones que estamos teniendo en clase son discusiones de muchísimo nivel, tanto a nivel de Extraordinario. criterio como a nivel de conocimiento. Entonces, estoy sorprendido muy gratamente. Parece que estoy haciendo publicidad de IE, pero nada que ver. Bueno, no, se hace sola, ¿no? Y qué interesante, de verdad. Gracias por compartir este punto porque creo que demuestra cómo va creciendo la industria y efectivamente qué envidia, ¿no? Qué envidia no haber podido llevar una carrera, pero ya tendremos oportunidad. Daniel, antes de entrar allá a detalle, ya seguramente has creado toda la curiosidad del mundo, qué ondas con experimentación, ¿no? Pero cuéntanos un poquito sobre ti y ya luego te voy lanzando una que otra pregunta. Claro que sí. Entonces, empezando, mi nombre es Daniel, Daniel Naranjo. Yo soy colombiano. Lo que pasa es que con el acento seguramente no lo habéis podido descifrar. Y eso es porque me vine muy pequeñito a España. Entonces yo crecí en Barcelona, así que también hablo catalán, crecí aquí, hice la facultad, como he comentado Chollos antes, en psicología, donde me gradué con la especialización en psicología social y era algo que me interesaba. Yo nunca he sido muy de psicología clínica y a partir de ahí empecé a trabajar durante los primeros años de headhunter, que es una palabra muy bonita para vendedores de personas. Y eso lo estuve haciendo durante varios años. Finalmente me di cuenta que no era exactamente lo que quería y de ahí empecé a plantear la opción de dedicarme al 100% de mi tiempo a las ciencias del comportamiento, que por suerte es lo que hago hoy. Entonces, a partir de ahí, pues estuve comparando los diferentes másters, las diferentes opciones que teníamos fuera. En España en ese momento no había ningún tipo de formación especializada. Teníamos en Holanda, en Inglaterra y en Estados Unidos principalmente. Después de ver las universidades, hablar con los decanos, hablar con exalumnos, me decidí por Inglaterra y acabé yendo a la Universidad de Bath, donde estuve un año y en mi caso y de la formación posiblemente lo que más me ayudaron fueron dos cosas. La primera es la capacidad que tienes de pensar críticamente que te implementan en Inglaterra, que es algo a lo que yo no estaba necesariamente muy acostumbrado. Y la segunda parte es la economía. Yo vengo de psicología y los números pues en ese momento no me eran muy importantes, que es todo lo contrario a lo que tengo ahora. Fijaros que la obsesión número uno que tengo es experimentación y todo eso viene a partir de la economía y el foco en poder medir absolutamente todo lo que hacemos. Entonces estuve trabajando en Inglaterra un tiempo con diferentes proyectos de ciencias del comportamiento más encarados a políticas públicas y a partir de ahí llevo en B-Way pues ya un par de años y estamos haciendo unas cosas absolutamente espectaculares en América Latina y yo tengo la suerte de dirigir al equipo que tenemos en la región. En este momento son 38 consultores, a partir del lunes o el martes seremos 40 y es una mezcla entre científicos del comportamiento, científicos de datos comportamentales y behavioral designers y trabajamos principalmente en 4 países, que es Perú, Colombia, Brasil y México y llevamos unos últimos años muy bonitos. Yo creo que lo más importante desde nuestro lado es que el retorno de la inversión está alrededor del 1 a 10, lo que implica que estamos haciendo un buen trabajo. Así que nada, esa es un poquito mi historia, muy a nivel resumido. No sé si Chollos, ¿es así como hacéis las introducciones? Está perfecta y creo que le has tocado los puntos importantes, ¿no? Efectivamente, primero el acento.
A mí me rayó cuando te conocí la primera vez, me decías que eras colombiano, pero vivías en Brasil, pero hablabas como español y dije, no entiendo muy bien de dónde viene esto, pero perfecto. Entonces, eso como anécdota, pero lo segundo es, sí, ¿no? El background que manejas, creo que lo demuestras muy bien en tu día a día. Y sí, efectivamente, la importancia, y ya vamos a entrar un poquito más en eso, la importancia de la experimentación no solamente por digamos, el deber ser, o sea, es como que, oye, experimentar es bueno porque lo es, pero además te demuestra resultados. Y creo que eso es algo que B-Way ha estado haciendo muy bien en Latinoamérica y no solamente estar, digamos, evangelizando porque, como decía, ¿no? Porque está bien experimentar, sino demostrando con evidencia. Ya seguramente llegamos un poquito más a eso. Ujú. Pero, Dani, antes de justamente continuar. Seguramente pueden haber muchas personas que nos están escuchando y que dicen, ¿qué es eso de experimentación? ¿No? Porque veamos, en las metodologías de diseño se habla mucho de experimentación, que no necesariamente calza con lo que la academia o la ciencia ha considerado que es experimentación. Algunos, digamos, consideran que una iteración es una experimentación. Entonces, para quizás aclarar y nivelar un poco digamos, el piso, ¿no? Y que todos estemos entendiendo lo mismo cuando tú hablas de experimentación. ¿Nos puedes contar qué entiendes o qué es experimentación desde el punto de vista de la ciencia? ¿Cómo lo vemos? Ujú. O sea, yo creo que aquí podemos entrar en debates mucho más amplios. Lo voy a simplificar y como todos los modelos simples no necesariamente son correctos, pero son útiles. Y este va a ser uno de los casos. Entonces, lo que diría es que experimentación principalmente es entender causalidad. Y eso es lo que nosotros intentamos implementar. Entonces, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de prueba, siempre y cuando nosotros hagamos un antes y después, por ejemplo, no necesariamente vamos a estar entendiendo causalidad. Imagínate que tú haces un cambio en noviembre y en diciembre llegan Navidades y dices, oye, ha sido maravilloso, en diciembre hemos vendido el doble. Ya, pero es que esto no tiene nada que ver con el cambio que has hecho. O sea, ni siquiera sabemos si hubieras vendido más si no hubieses hecho el cambio. Y justo para ese tipo de situaciones es donde un experimento es la mejor manera de tomar decisiones, porque tienes datos objetivos sobre cómo los clientes se están comportando en algún tipo de momento. Entonces, la manera en que utilizamos nosotros la experimentación es principalmente para entender la causalidad. Y en el momento en que tú entiendes la causa y puedes modificarla y ver cómo esto tiene una significancia dentro de tus clientes, es algo que es muy interesante tanto a nivel de conocimiento para nosotros como científicos del comportamiento y para cualquier tipo de negocio, para entender qué tipo de producto, qué tipo de oferta es la más interesante para según qué tipo de clientes. Entonces, nosotros cómo entendemos la experimentación es principalmente con causalidad, cómo nosotros podemos entender estas relaciones de causa y efecto, y aunque esto no es posible en todos los casos, cómo nos podemos acercar al máximo a esto y acertar más veces de las que no acertamos. Entonces, esa sería como la descripción muy, muy amplia de experimentación. Experimentación generalmente tienes que modificar una variable y ver cómo esta afecta en los resultados de algo. Todo lo que no sea una modificación causal acostumbra a ser investigación y no necesariamente experimentación. Correcto, correcto, súper interesante. Y creo que, a ver, voy a tratar de compartir un ejemplo, si quieres, o una forma de graficarlo de qué es y qué no es quizás causalidad. Y tú dime si estoy en lo correcto, porque me acuerdo que eso siempre me ayuda mucho cuando llevaba estadística, ¿no? Y es que suele suceder que en las empresas, cuando hacemos investigación y de tipo cuantitativa, tendemos a usar ciertos análisis que erróneamente nos hacen creer que estamos llegando a causalidad, como puede ser la famosa correlación, ¿no es cierto? Es decir, y para poner un ejemplo con el que siempre me ayudan a entender, cada día si yo saliera a la calle con un polo azul y llueve, ¿no? Y por obvios motivos, cuando yo salgo con un polo azul a la calle, llueve, podríamos decir que hay una correlación, es decir, cuando me pongo un polo azul, ¿no? Llueve, perfecto. O sea, hay una correlación, por así decir, fuerte, si quieres, si es que siempre sucede. Pero eso no significa de que está lloviendo porque me estoy poniendo un polo azul, ¿no es cierto? Es decir, hay digamos, hechos que están ocurriendo a la vez que nos demuestran de que aparentemente hubiera alguna relación, pero que no podemos saltar a decir de que está lloviendo porque yo me estoy poniendo un polo azul. Entonces, suena un poco ridículo, pero cuando lo llevamos a las empresas, creo que eso suele pasar mucho, y tú me dirás si no, en la toma de decisiones de ciertas gerencias, ¿no? Es decir, oye, como tú dijiste, no sé, hice una promoción y vendí más. Entonces la promoción generó la venta, pero puede ser que hayan habido otros factores en el entorno que hayan influido, o qué sé yo, ¿no?
pueden haber otras variables. Entonces, solamente pensar que porque hicimos una cosa genera una reacción o un cambio puede ser peligroso. Y lo que ustedes plantean desde la experimentación es, tienes que tomar en consideración diversas variables y tienes que manipular, por así decir, ciertas variables para validar cuáles realmente han tenido un impacto en base a la estadística. ¿Es correcto? ¿Puedes explicarlo mejor, quizás, si no, para los que nos están escuchando? Claro que sí. Yo creo que con 3 ejemplos concretos que creo que pueden ayudarnos a ejemplificar y a visualizar en nuestra cabeza si estamos escuchando esto en un podcast, cómo funciona. Hay una imagen que a mí me encanta, que es un gato. Entonces imagínate un parking donde tienes el techo y el techo se ha hundido justo por la mitad y el gato está sentado en el medio. Entonces, el hecho de que el gato esté sentado en el medio implica que él ha quebrado el techo, ¿no? No tiene nada que ver, pero son dos cosas que pasan a la vez. Entonces, esa como tal es un ejemplo maravilloso de que no porque dos hechos pasen a la vez tienen que llevar una relación de causalidad. Había después un jugador en Inglaterra donde cada vez que él metía un gol, no metía muchos goles, moría alguien famoso. Era de reloj, después te lo googleo y te lo paso, era de reloj, o sea, él metía un gol y al otro día moría, y, o sea, murió el Papa, murieron cantantes, un montón de cosas, y la gente era como, no, que no meta más goles porque mañana se morirán. Pero claro, no tiene nada que ver porque son dos cosas. Entonces, un poquito de entender que cosas que pasan a la vez no necesariamente tienen esta causalidad. Nosotros trabajamos mucho con los contrafactuales. ¿Qué quiere decir esto? No es si yo hago A, pasa B. Es si yo no hubiese hecho A, ¿qué hubiese pasado? Porque eso es lo que nos interesa. Entonces, uno de los ejemplos que es muy interesante aquí es del libro The Voltage Effect, que es de John List. John List es un Buenísimo. economista y él es profesor de la Universidad de Chicago. Y él fue el economista líder tanto de Uber como de Lyft. Entonces, en el libro, ellos cuentan un ejemplo muy interesante donde se preguntaban, oye, si nosotros damos un pase, pues, ponle que creo que eran $20 al mes, para que tú tengas descuento en la utilización de Uber, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Entonces, él cuenta en el libro que se tuvo que meter en las peores discusiones dentro de Uber para justificar que esto necesitaba un experimento para validarse. Y la gente era, ¿pero por qué? Y dice, y aquí les contaba que el problema es que si nosotros solo lo lanzábamos de manera abierta, lo que íbamos a encontrar es que esto funcionaba sin ningún tipo de duda. Y lo que él se preguntaba es, pero ¿y si el cliente ya lo iba a utilizar igual? Si tú vas a pagar $20 y ahora me estás diciendo que me lo estás haciendo por 15, ¿lo va a comprar? Claro, ya estaba dispuesto a hacerlo por 20. Entonces hicieron un experimento muy interesante y lo que se dieron cuenta fue eso, que quienes más ventaja iban a tomar de este servicio eran las personas que ya iban a utilizar el servicio en cuestión. Correcto. Entonces, son cositas que si nosotros no planteamos desde la base de la toma de decisiones, nos puede llevar a tomar decisiones basadas en datos, pero no en evidencias. Y esta diferenciación, que puede parecer muy fina y es en palabras, es lo que puede marcar la diferencia entre que una empresa tenga éxito y no lo tenga. Porque no es que tomes decisiones basadas en datos, sino que sean datos y evidencia. Y si tú eres capaz de crear evidencia, la única manera que tenemos en este momento es a través de experimentación. Entonces, hay muchos casos donde esto no se acaba de entender y la diferenciación entre lo que es un estudio y un experimento no acaba de quedar muy clara. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otro libro también maravilloso del 2021 sobre experimentación. Entonces, ellos hablaban de un experimento que hicieron sobre un software que trabajaba para el pago de impuestos y de nóminas. ¿Listo? Y lo que se dieron cuenta es que la mayoría de los nuevos clientes la empezaban a utilizar 2 horas antes de tener que pagar las nóminas. Las nóminas, para aquellos que no somos españoles, son los salarios del mes a mes. Entonces, y lo que se preguntaban es, oye, nuestro onboarding fácil no es. Y si nosotros hiciéramos una opción express, o sea, ya sé que la mayoría de mis clientes llegan aquí, y si les creo una opción express que es, oye, paga las nóminas y después ya aprendes a utilizar el resto del software. Y dijeron, oye, la idea está buena, vamos a pasarla por una prueba de usabilidad. Hicieron una prueba de usabilidad y en la prueba de usabilidad lo que encontraron es que no funcionaba de ninguna de las maneras. Entonces, aquí te pregunto, Chollos, ¿por qué crees que en la prueba de usabilidad decía que no funcionaba? No sé, podría ser porque... Pero de ahí me agarraste en frío, ¿ah? Por la muestra. Le estaban preguntando si Ah, lo estaba utilizando.
Entonces, claro, o sea, yo llevo 3 meses utilizando esta app, he aprendido todo y me preguntas, oye, ¿hace 3 meses hubieras hecho algo diferente? Y la gente, no, pues ya está, o sea, ya me he acostumbrado, esto no me hubiera hecho cambiar el comportamiento. Claro, claro. Menos mal que no le hicieron caso a la prueba de usabilidad porque cambiaron el flujo de entrada, hicieron un flujo nuevo donde era mucho más rápido para pagar las nóminas e incrementaron la tasa de conversión en un 14%, lo que tuvo un impacto de millones de euros. Entonces, esa es la ventaja de hacer un experimento. Un experimento no es una prueba de usabilidad, un experimento es lo que te Correcto. permite entender la causalidad de un cambio y te permite tomar decisiones basadas en evidencia que tú estás haciendo dentro de tu propia empresa. Buenísimo, buenísimo, está súper claro. Y ha mencionado ejemplos muy, digamos, muy, muy cercanos, muy digeribles. Recomiendo igual que tú este libro de Voltage Effect, de verdad que es un súper gran, una muy buena fuente de información, más aún por lo que tiene casos y es una persona que la aplica en el día a día, ¿no? Y en empresas, ¿no? Que es en el caso de transporte, muy, muy, muy buenos puntos. Dani, si alguien estuviera trabajando en una empresa en este momento y te está escuchando y dice, eso me suena súper interesante y, y realmente quiero tratar de empujarlo, quiero meterlo un poco más, pero poder hacer experimentación en mi experiencia, cuando hemos tratado de trabajar con ciertos clientes y demás, tiene ciertos retos que van más allá de querer hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles dirías que son como que las tres cosas que una empresa debe tener aterrizadas a la mano o ciertas condiciones que deberían estar listas para que alguien pueda implementar una cultura de experimentación en un tiempo, en un plazo relativamente corto, es decir, que no requiera 3 años de desarrollo de tecnología y de data para poder hacerlo? Uh-huh. Yo creo que lo primero y lo más importante es que me contraten. Entonces, Siempre. tienen que Muy bien, venir a ya lo buscar saben. y a partir de ahí empezamos a hablar. Pero dicho lo cual, Exacto. yo creo que aquí hay diferentes experiencias. O sea, nosotros tenemos nuestra experiencia propia dentro de los diferentes clientes, pero como nosotros empezamos, es tal y como empezó el BIT en Inglaterra. El Behavioral Insights Ujú. Team en Inglaterra empezó en 2010 de la mano de John Harper. Y lo que es interesante sobre esta experiencia es que ellos empezaron con data de caducidad. Entonces, ellos se la jugaron. O sea, ellos dijeron, mira, nosotros tenemos un presupuesto, pues, imagínate, de 1 millón de libras durante el próximo año, creo que eran a 2 años. Si en 2 años yo no he sido capaz de recuperar esta inversión, esto acaba. Entonces, esto a ellos les metió una presión y a todos los tomadores de decisión lo tenía muy claro, porque esto no es algo en lo que invierto y me olvido, sino que es algo que en 2 años me van a decir, oye, tú invertiste $1 millón o 1 millón de libras en este caso, y la inversión sobre esto fue de 7, 8, 9. Entonces, los experimentos que hicieron, y esta sería mi primera recomendación, deberían hacerse en aquellos lugares donde podamos tener ganancias rápidas, en inglés las quick Ujú. wins. Entonces, ¿cuáles son aquellas áreas donde nosotros podemos tener un impacto relativamente rápido, fácil, y el impacto económico relacionado es alto? Entonces, aquí tenemos los principales dolores que pueden tener los clientes. El segundo consejo, además de entrar rápido, es entrar en el mundo digital. Cuando nosotros trabajamos con experiencias digitales, los cambios son mucho más fáciles, mucho más económicos y pueden tener un impacto mucho más grande. Y el tercero es que tienes que tener un tomador de decisiones por encima tuyo que te ayude a darle prioridad. Porque si no, si nosotros empezamos y es solo middle management, middle management, middle management, se nos complica muchísimo. Porque el hecho de Cierto. experimentar implica que todo el mundo tiene que hacer un poquito más de trabajo. No es mucho, pero es un poquito. Y cuando Ujú. dependes en este caso, fíjate, tú vas a depender del equipo legal, del equipo de UX, del equipo de desarrollo, del equipo de marketing, de los equipos que van a trabajar en este tipo de cosas. Si ellos no lo tienen como una prioridad dentro de lo que es su día a día, puede estar 6 meses, 8 meses y el experimento nunca sale. Entonces, resumiendo, para mí los 3 puntos serían centrarnos en aquellas áreas donde podamos o creamos que podemos tener un impacto rápido. La segunda es trabajar con tomadores de decisiones que nos den este apoyo dentro de la organización. Y el tercero es escoger, si podemos, experiencias digitales donde los cambios sean relativamente fáciles. Buenísimo. Me parecen buenos puntos. Y especialmente el último, ¿no? El tema de, porque a veces sucede que middle management, como está en el día a día, ve las oportunidades y puede querer hacer muchas cosas, pero luego, como tú dices, se topa con esas barreras
porque experimentar no es algo que hace una área, nada Ujú. más, ¿no es cierto? Entonces, me gustó ese último, estaba súper bueno y bueno, los demás también. Pregunta, en términos tecnológicos, es decir, alguien podría decir, no, pero vamos, o sea, Google experimenta porque es una empresa de tecnología, tienen toda la data a la mano y seguramente pueden hacer muchos despliegues. Yo no tengo esa data. Em, yo no tengo herramientas para experimentar, digamos, ¿qué softwares, digamos, qué sabrías compartir acerca de los fierros, por así decir, detrás que necesitas para Ujú. hacer experimentación? ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan costoso es? Yo creo que aquí hay dos partes. Una, es verdad que algunas empresas tienen algunas limitaciones tecnológicas por la tecnología base que utilizan. Entonces, en esos casos, pues lo siento, pero va a estar complicado que trabajéis con proveedores externos. En esos casos, la solución más fácil acostumbra a hacer crear una plataforma de experimentación interna. Pero Ujú, para esto es algo complejo que requiere mucho tiempo, mucho dinero y mucho capital humano. Fuera de esto, si estamos hablando del mundo digital, hay muchas empresas como pueden ser Tasty, como ujú, pueden ser Optimizely. Hasta hace poquito Google tenía su propia herramienta que era Fire Google, si no voy mal, pero justo la está cerrando. Y principalmente estas herramientas lo que funcionan es como una capa que se crea encima de tu web o de tu aplicación o de lo que tú quieras. Entonces, dentro de este desarrollo, ellos te permiten hacer diferentes pruebas porque te redirigen el tráfico a dos opciones diferentes. Entonces, esa como herramienta de A/B testing puede ser interesante. Además de A/B testing, te permite hacer muchas más cosas, te permite hacer cosas con retargeting, si los flujos son lo suficientemente grandes, te permite hacer otro tipo de experimentos que se llaman MTBs, que son multivariables, donde en vez de tener solo dos opciones, pues te permite tener cinco, y además te ujú. permite combinarlas. Es decir, yo podría empezar con opción uno y después meter la pantalla 2 y la 3 y ver cómo se van comportando. Entonces me permite hacer cositas más interesantes y esto está muy bien para experimentar dentro de flujos. Y en la otra parte hay otras aplicaciones que nos permiten entender el comportamiento de los usuarios a nivel de usabilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos, creo que se llama Hotmart, donde te permite ver dónde los usuarios están haciendo scroll, donde Ujú. tenemos ese tipo de cosas. Y además tenemos, sobre todo en flujos webs y en mobile, lo que se llaman los tagueos, que es lo que me permite a mí ver cómo interactúa una persona dentro de una cierta app. Entonces, no solo me marca los mapas de calor, sino que yo sé exactamente dónde está clicando, cuántas veces, el tiempo de la sesión y todo eso me da muchísima información para yo después poder tomar decisiones. Entonces, en mi opinión, lo bueno de crear una cultura de experimentación dentro de la empresa no es solo la experimentación como tal, que es algo muy positivo, pero es la mentalidad de aplicar el método científico en la toma de decisiones dentro de las empresas. Y eso es lo mejor. O sea, experimentación es como un extra, pero cuando todos tus PMs, tus POs, tus designers, tus equipos empiezan a pensar como científicos, ahí es donde se marca la diferencia total y absoluta dentro del cliente. Y eso que mencionas es muy interesante porque últimamente está muy de moda las empresas, todas quieren ser hashtag data driven, ¿no? O sea, que todos los gerentes toman decisiones basados en data. Y creo que muy pocas, digamos, oportunidades he podido ver que realmente tienen claro qué significa ser data driven, ¿no? En términos ok, ¿qué data, ¿no? Y no significa el solamente utilizar la data, mirarla y decirle gracias y seguir con lo que siempre he hecho, ¿no? Entonces, esto último que has mencionado está bien interesante porque creo que en mi experiencia no hay nadie más data driven que un científico, ¿no? Es decir, la ciencia justamente se basa en tomar decisiones no con tu intuición, no con tu corazoncito, no en lo que tú quisieras que suceda, sino lo que la data te está diciendo, ¿no? Y data entendiéndose como estos resultados de experimentos, de intervenciones y bien medidos, ¿no? Y lo otro que también quería resaltar, lo que estabas mencionando, es ese tema de medir dónde es que la gente hace clic, dónde scrollea, dónde, digamos, reacciona a tu página, a tu app, a tu estímulo, es creo que una de las cosas más centrales de que algo sea o no sea behavioral, ¿no? Es decir, nosotros nos concentramos mucho en definir lo que es un comportamiento y no una intención de comportamiento, que creo que es lo que a veces choca un poquito con la investigación de mercado tradicional, es decir, nada, por limitaciones de la época y la investigación de mercado nos ha traído mucha información para tomar decisiones, pero siempre se ha basado en percepciones o digamos, información declarativa. Es decir, la gente te dice en una entrevista, en un focus, lo que haría o lo que le gusta o lo que le parece, etcétera, ¿no? Y tomamos decisión sobre eso y está bien. Pero con lo que tú estás explicando es
no estoy tan interesado en entender lo que la gente me está diciendo, porque hasta ahora todo lo que hemos hablado sobre experimentación, no hay ni una sola pregunta en un cuestionario, ¿verdad? Cuando tú decías A/B testing, ok, estás comparando dos opciones y ver cuál resulta mejor en base a cómo la gente reacciona. Entonces, es ese foco en el comportamiento, en la acción de la persona, hacer un clic en un botón, más allá de entender por qué hizo el clic. No sé, tú cómo ves este punto entre información declarativa versus información ya de comportamiento en sí. ¿Es algo que lo complementas normalmente? ¿Te enfocas principalmente en experimentación y dejamos un rato de lado toda la parte declarativa? ¿Cómo abordas esta fuente de información? Ujú. O sea, yo creo que ahí hay dos partes muy interesantes. La primera es, nosotros antes de lanzar un experimento, nosotros agarramos toda esta información declarativa, nosotros lo definimos en 4 diferentes tipos de datos, que son los datos cualitativos, que justo vienen de focus groups, de entrevistas, de pruebas de usabilidad, una parte mucho más cuantitativa, que son los números, que acostumbran a ser las tasas de conversión, los objetivos, las métricas, el CTR, el click-through rate, conversion rate, todo lo que tú quieras, la parte interna, que es la estrategia que tiene la empresa, hacia dónde queremos ir, qué tipo de productos queremos tener, qué tipo de clientes me interesan, y la parte externa, que acostumbran a ser las comparativas con otras empresas que llamamos de benchmark. Entonces, por mucho que mi foco sea en el comportamiento, nosotros antes de afectar sobre este comportamiento intentamos entenderlo desde todas las dimensiones habidas y por haber. Entonces, por mucho que el foco solo esté en el clic, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande de entender por qué este cliente no está haciendo lo que nosotros creemos que debería hacer o por qué se le está dificultando tanto. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, nos pasan mucho en las plataformas educativas. Tengamos el ejemplo de Duolingo. Todos nosotros tenemos unas ganas locas de aprender varios idiomas, pero después se nos complica. Entonces, ¿cómo consigo yo facilitarle esto al usuario? Entonces, Duolingo tiene unas métricas de retención que son muy interesantes y muy complejas y ellos trabajan con mucha experimentación en todos los lugares. Entonces, esto va desde el tipo de notificaciones que te envían, los correos. Esta semana estuve viendo un experimento que me encantó y es que a lo largo del día tú tienes el widget, si tenéis iPhone, vais a ver que el widget, a medida que avanza el día, empieza muy feliz y al final del día está enfadado porque tú no has abierto Duolingo y eso les funcionó súper bien. Entonces, este tipo de cosas que son muy interesantes pueden ayudarnos mucho en lo que es nuestro día a día y en llegar a nuestros objetivos. Entonces, devolviéndote la pregunta, tú, por ejemplo, si yo te preguntara, Chollos, la correlación va de -1 a 1. ¿Qué correlación crees que tenemos en un metaanálisis grandísimo entre si yo te pregunto cuántas horas utilizas las redes sociales versus cuántas horas las utilizas realmente? Porque tengo tus datos de lo que utilizas TikTok, Instagram, Twitter. De -1 a 1. A ver, es una buena pregunta. Y voy a tratar de ser honesto conmigo mismo. O sea, es decir, si me preguntas cuánto digo o creo que utilizo versus lo que realmente utilizo, voy a decir que probablemente tengo una correlación no negativa, pero voy a decir que debe ser baja. Porque probablemente, sí, no negativa, no. Pero porque probablemente creo que veo menos de lo que realmente veo. Sí, creo que declararía menos, pero no por miedo, ¿ah? Creo que realmente no estoy consciente de cuántos minutos / horas podría estar viendo redes. No sé si tienes ahí un dato o me has estado estoqueando. 0.24. 0.24. O sea, imagínate el poder predictivo. O sea, por cada hora, por cada 10 horas que la gente lo utiliza, me dice que la está utilizando de media 2.4. Entonces, Claro, que es una correlación bajísima. Pero es después bajísimo. encontramos Sí, el otro punto. O sea, imagínate que te cuenta cuando tienes Instagram abierto y te lo has claro. dejado porque te has ido a no sé qué, cuando se te olvida utilizarlo, igual cuentan WhatsApp, cuando tú WhatsApp lo entiendes como una herramienta de trabajo y ellos lo entienden como una herramienta. Entonces, justo esto para mí ejemplifica muy bien que cuando nosotros tenemos que tomar cualquier tipo de decisión, no vale solo con ver un tipo de datos o preferir uno. Nosotros siempre tenemos que buscar lo que se llama la validez convergente, es decir, diferentes fuentes de datos que me lleven a una hipótesis similar y de ahí tiramos. Y si no funciona, no pasa nada, volvemos atrás, pero ya tenemos un análisis previo hecho. Buenísimo.
No, me parece un buen input. Y más aún para la gente que quizás venimos de investigación de mercado y que experimentación, si bien no es algo totalmente nuevo y que nunca hemos visto, puede haber un poco de miedo, ¿no? De que se esté como invalidando la investigación cualitativa o la cuanti no causal, ¿no? Y que puede generar un poco de miedo. Entonces entendería que acá el mensaje es no hay nada que temerle, es simplemente más información para tomar más decisiones. Entonces no es que una cosa reemplace la otra. Está súper bueno. Y más aún también pensando en UX, ¿no? He notado que UX para mí es una disciplina maravillosa y que logra tantas cosas, pero que siento que son a veces los que más reacios están con algunas propuestas de experimentación. No sé si por miedo o si no sé, no sabría decir honestamente, ni siquiera he hecho una investigación sobre el tema, ¿no? Pero creo que también es un buen mensaje, esto es como algo que va a complementar tus análisis. No sé si tu experiencia aplicándolo va por ahí. Yo creo que sí, o sea, y ni siquiera es solo con UX, o sea, nosotros con todos los equipos con los que trabajamos, al inicio Ujú. siempre hay cierta resistencia, porque es lógico, o sea, nosotros el paradigma con el que entramos, dependiendo del tipo de empresas, o sea, es como son tres niveles. En un primer tipo de empresa es, el jefe me ha dicho que haga A, yo hago A. En una segunda, los datos me dicen, no, los datos no están diciendo esto. Y yo entro en la tercera y te discuto lo que te dicen Claro, los jefes, la calidad de los datos en las que te estás basando en las decisiones, y vengo y te digo, vamos a hacer experimentos en todo lo que se pueda hacer experimentos. Entonces, fíjate que el conflicto yo me lo busco con todo el mundo. O sea, yo cuando empiezo a claro. trabajar en una empresa tengo de todo menos amigos. Pero obviamente lo intentamos hacer porque creemos que es algo que tiene un beneficio a medio plazo para la empresa. Y esto que te lo cuento así, en versión cómica, obviamente cuando empezamos con algo pequeñito, con un equipo que se sienta cómodo, y lo que intentamos crear es este sentimiento de propiedad sobre la Mm, experimentación. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos, muchos de mis clientes me decían, Dani, esto a mí no me va a ayudar, o sea, yo tengo que llegar a esta métrica, o sea, ¿de qué me sirve a mí aprender? Y 6 meses después y 3 meses de formación después, eran ellos quienes venían a buscarme. Me decían, oye, he tenido una idea maravillosa, ¿por qué no probamos esto? Oye, yo no entiendo muy bien eso de las matemáticas, pero ayúdame. Y se animaban. Entonces, cuando ven que esto funciona y que después ellos muchas veces no están de acuerdo con la decisión. Entonces, yo me acuerdo que tuvimos un caso gigante donde uno de nuestros clientes no estaba muy de acuerdo con el tamaño de un botón. Y me decía, no, es que queda muy feo y está muy grande, lo deberíamos hacer más pequeño. Y nosotros dijimos, oye, es que si lo haces más pequeño, pues puede que a ti te guste más, pero en el experimento nos ha dicho que no. No, pero es que yo no he visto experimentos, no he visto experimentos. Bueno, pues vamos a probarlo y reducimos el tamaño y efectivamente nos reducía la conversión. Entonces, wow. esto a ellos les gusta mucho porque les da herramientas con datos y con evidencia con la que pueden tener algo para discutir. Entonces, aquellas cosas que muchas Exacto. veces intuitivamente tú dices, no, es que esto a mis clientes no le va a hacer mucho sentido, no, es que esto no me acaba de gustar, pero no sabes muy bien por qué. Cuando empiezas a trabajar de esta manera y a pensar y actuar como un científico, te permite tomar este tipo de decisiones y crea un efecto muy bonito dentro de las empresas porque ya no es solo que tú actúes así, sino que con todas las decisiones que tus equipos y que las dependencias de tus equipos toman, vas a hacer este tipo de razonamiento. Entonces, en un corto espacio de tiempo, encuentras que estos equipos que en un inicio tomaban decisiones, pues, o porque me lo habían dicho, o porque hay unos ciertos datos, que muchas veces hacíamos algo que llamábamos cherry picking, que no es nada Ujú. más ver aquellos datos que te parecen más interesantes, empezaban Claro. a tener una mentalidad mucho más de científico en la toma de decisiones y dentro de las empresas. Y lo que a mí personalmente me parece maravilloso que se haga. De acuerdo. Me encanta. De hecho, me hace recordar, yo tuve la suerte de trabajar hace unos años con un profesional muy bueno en el mundo de marketing, de justamente Reino Unido, que cuando le preguntaba sobre temas similares, ¿no? Sobre insights y demás, y cómo sustentar y cómo no pelear, ¿no? Pero cómo defender un punto de vista, él me dijo algo bien interesante que me decía, este, cuando es opinión versus opinión, gana el seniority, ¿no? Es decir, si yo tengo una opinión de cómo hacer el botón y tú tienes una opinión sobre cómo hacer el botón, gana el seniority. No me refiero en edad, pero quién es el más experto en hacer botones, por así decirlo, ¿no? Pero cuando tú tienes una opinión versus data, siempre gana data. O sea, aunque seas el más senior, aunque seas el gerente general, la data debe mandar, ¿no? Porque justamente
es imparcial a tus sentimientos, a tu feeling, lo que sea. No significa que las opiniones no importen cuando estés frente a data, pero creo que es importante resaltar el cómo uno de los retos más grandes para la proliferación real de ser data driven es el ego, ¿no? Es que todos podamos sentirnos cómodos con que a veces no podemos tener razón y que a veces la gente se comporta diferente a lo como creemos o como quisiéramos que se comporte, ¿no? Creo que es algo importante y me has hecho pensar bastante acerca de la importancia de cómo superar esos retos en temas de la aplicación de experimentación. Y yo creo que la experimentación es una dosis de humildad absolutamente espectacular para todos. Yo levanto la mano y yo el primero. Y aquí yo creo que son tres cosas que son muy interesantes. La primera es la tasa de éxito que tenemos de media en las grandes empresas. De cada 10 experimentos chollos, ¿tú cuántos crees que tienen éxito? De cada 10 experimentos, a ver, voy a decir no sé, voy a ser optimista. Quiero pensar que, no sé, unos 6, 7. Uno. Uno. Oh, Las se me fue grandes todo. empresas, uno. Porque a nivel de, o sea, cuanto más maduro eres como empresa, más difícil es optimizar, porque ya tienes un Claro, producto que está muy bien. exacto. Sí. Pero eso está muy interesante. Y el segundo es que nosotros trabajamos con un concepto que se llaman las colas gordas. En inglés suena un poquito mejor, que es fat tails. Entonces, si en nuestra cabeza volvemos atrás en cuando dábamos estadística y pensamos en una distribución normal, que no es nada más que Sí, una curvita, imaginémonos, pues, ¿qué puede ser? Una serpiente que se ha comido un elefante. correcto. Eso es una curva normal. Entonces, dentro de esta curva normal, lo que vemos es que de estos experimentos que hacemos, lo que encontramos es que los experimentos que más me interesan son los de la cola de abajo o los de la cola de encima. Es decir, aquellos que han sido una liada brutal, que no ha funcionado por ningún motivo, o aquellos que han tenido un éxito y un impacto económico de una brutalidad. Entonces, por ejemplo, aquí una de estas historias de los Fat Tails viene de Bing en el año 2012. Resulta que había un ingeniero, Bing, para los que no los conozcáis, es el navegador de Microsoft, en ese momento competencia de Google. Ahora con ChatGPT veremos qué tal nos va. Pero el punto es que él tenía una idea y decía, oye, a mí me gustaría hacer un experimento para ver cómo podemos mejorar los anuncios que tenemos, porque yo creo que nuestros anuncios son muy planos. Listo, o sea, una idea interesante, pero bueno, se demoraron 6 meses en implementarlo. Y lo que hicieron es que el anuncio, en este momento ya estamos muy acostumbrados, pero un anuncio de una línea. Entonces, imagínate que tú estabas buscando flores en tu ciudad para regalarle a cualquier persona y buscabas flores. Entonces, ahí lo que tenías era una primera línea que te decía, flores de cualquier tipo de floristería, entra en este link. Y él decía, ya, pero a mí no me queda muy claro, o sea, ¿tienen rosas, no tienen rosas? ¿Cuál es el tiempo de entrega y cuándo están abiertos? Son mis primeras preguntas. Y dijo, oye, ¿y si esta información me la traigo a primer nivel? Entonces te tengo el mismo primer link y después te voy a crear 3 links chiquititos donde incrementemos esta facilidad de decisión del cliente. Entonces fue un experimento que fue tan exitoso que lo tuvieron que hacer 3 veces para asegurarse que no fuera un problema de datos. Solo ese cambio a Bing le generó $100 millones en 2012 en beneficios extra. Brutal. Entonces, claro, pero la gente se queda con estas historias y dice, no, pues yo quiero que vengas y me hagas esto. Y es como, vamos a intentar hacer lo que podamos. Claro, Pero un exacto. experimento de estos va a ser complejo. Entonces, tenemos una gran tasa de experimentos que no funcionan. Tenemos experimentos que son brutales, pero necesitamos hacer muchos para este tipo de cosas. Y para todos estos casos, nuestro ego tiene que estar en la puerta. Pero esto nos pasa a nosotros dentro de las empresas y le pasa a los científicos. Entonces, por ejemplo, no sé si habéis escuchado algo de la crisis de replicabilidad, chollos. Sí, claro que sí. Entonces, para los que no suena este concepto, tenemos un problema relativamente importante en las ciencias sociales, donde experimentos que creíamos que habían funcionado, cuando se vuelven a hacer bajo las mismas condiciones, con un número de participantes un poco mayor, dejan de funcionar. ¿Vale? Entonces, en estos experimentos hay uno maravilloso que se hizo hace un par de años, donde le preguntaban a los mejores científicos, o sea, las mejores mentes. O sea, si tú, Chollos y yo nos juntamos, nos damos un cuarto de lo que es esta gente. O sea, brutales, brutales. O sea, de las mejores universidades, Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, todo lo top. Y les decían, oye, de estos papers y de estos conceptos que conoces súper bien, ¿cuáles crees que replican y cuáles crees que no replican? Y ellos tampoco lo sabían. O sea, en este caso creo que el poder predictivo era de 0.2. Wow.
Entonces, o sea, la humildad queda en la puerta, pero no porque yo no sepa lo suficiente, sino porque es que en general no lo sabemos. Hay experimentos que parecen que son ideas horribles que después funcionan extremadamente bien y después es muy difícil predecir desde antes de hacer el experimento qué va a funcionar y qué no. Entonces, si yo ya sé que mis ideas, por mucho tiempo que lleven experimentación, no necesariamente van a ser las mejores, muy fácil dejar mi ego en la puerta y decir, chicos, ayudadme vosotros con las ideas, porque yo no voy a ser capaz de hacerlo. Entonces, experimentar es un muy buen ejercicio para dejar el ego en la puerta y empezar a trabajar en aquello que es pro negocio. De acuerdo. No, yo hasta me parece súper, me parece brillante y todo lo que mencionas, porque de hecho incluso yo hasta te diría, desde que he podido practicar en algo la experimentación, me ha hasta aliviado en cierta manera la carga emocional de tener que tener la razón. Es decir, ¿no? Empresas nos buscan y dicen, ya, ¿qué hago con esta página? ¿Qué hago? Y claro, entonces damos ideas, pero yo no tengo por qué tener la razón. O sea, no es que no tengo no soy el rey Midas del diseño gráfico, es decir, ¿no? O sea, no es que todo lo que yo digo que se hace va a funcionar. Y lógicamente cargas toda esta emoción de, oye, ojalá que funcione. Pero cuando tú dices, no, pero vamos a experimentar, son ideas que pueden o no, tengo evidencia científica que diría que debería funcionar, pero uno nunca sabe, el comportamiento humano es muy volátil. Entonces, creo que es un punto importante también para, como tú dices, trabajar nuestro ego, pero además encontrarle hasta un beneficio emocional al tener la salida de la experimentación. De Oye, principio. no, sí, Dani, creo que ese episodio está buenísimo para todos los que están pensando en temas de experimentación. Siempre se nos quedan cortos los minutos, así que de seguro vamos a seguir tocando este tema en futuras oportunidades. Pero antes de cerrar y despedirnos, sí quisiera pedirte si nos puedes compartir algunas últimas palabras, dado todo lo que hemos hablado, hemos estado hablando, nos has compartido ejemplos de experimentación, hemos estado hablando acerca de lo que las empresas necesitan para poder implementar correctamente la experimentación, cómo es que esta data colabora con otro tipo de fuente de información, como es el tema de la investigación cualitativa, cuantitativa, etcétera, los beneficios de hacer experimentación y cómo esto además, digamos, conecta con ciertos retos que tienen las empresas cuando quieren implementarla. ¿Qué palabras de cierre nos podrías dar? ¿Qué recomendaciones generales podrías darle a las personas que nos están escuchando y que seguramente ya están enganchadas con la idea de poder experimentar? Te dejo el spotlight para que nos compartas unas palabras de sabiduría. Vamos a ver cómo nos sale esta última reflexión. Yo creo que serían dos partes para finalizar. Una parte que sería posiblemente más racional y es entender que las empresas y la manera en que vamos a seguir desarrollándonos como economía en los próximos años, la experimentación va a ser totalmente clave porque es una manera de optimizar recursos y de incrementar nuestra capacidad como empresa de reinventarnos, no solo por los experimentos, sino por toda esta cultura que hay detrás de los mismos, de pensar como científicos, de tener el pensamiento y la actividad en el día a día de estas profesiones. Entonces yo creo que ese es el primer punto y es muy importante. Y el segundo es que se puede empezar pequeño. O sea, esto no requiere que seamos Booking, que están lanzando 1000 experimentos al día. Todas las empresas que han empezado a experimentar han empezado con uno. Entonces, empezar con un experimento es muchísimo más fácil que crear una cultura de experimentación y es algo que se puede ir creando poco a poco. Entonces, resumiendo, la experimentación es muy importante, pero no es algo que necesariamente tenga que ser difícil. Entonces, lo importante es atreverse, es empezar y empezar a aprender. Y nada, de mi lado, dejar mi puerta 100% abierto. Si alguien está interesado, encantado de que hablemos, de compartir recursos y de ver cómo podemos seguir haciendo crecer tanto el mundo de las ciencias del comportamiento como la experimentación. Y ahí lo tienen, gente. Palabras muy sabias de Daniel Naranjo. Yo los invito a todos y a todas que lo busquen en LinkedIn. Creo que el tema de experimentación es algo que recién estamos explorando y que tiene para mucho. Así que quienes quieran estar ya involucrados, involucradas en conocer de qué se trata esto, de verdad que los invito a que exploren un poco más. Los beneficios ya están. Ni siquiera esto es, yo creo que hace 5 años, cuando yo recién empezaba en la industria, recuerdo que no teníamos tantos experimentos, por lo menos en América Latina, como para decir, esto funciona, ¿no? Habían papers, mundo académico, etcétera, pero realmente a estas alturas la evidencia sobra. Y solamente es cuestión me encanta cuando dices, hay que comenzar en pequeño, ¿no es cierto? Todos queremos
de pronto ya ser la empresa líder en experimentación y vamos a llegar a eso quizás, ¿no? Pero hay que darle un poco de tiempo. Dani, mil gracias por sumarte, de verdad que es un placer siempre conversar contigo y que compartas tus experiencias, tu sabiduría. Yo tengo la suerte que nos vamos a seguir obviamente viendo y conversando, pero el resto de gente que no, por favor, búsquenlo, que te escriban, me imagino. No sé si hay alguna red en particular que busques más, que mires más que otras, como para que los chicos sepan a dónde buscarte. Acostumbro a estar en LinkedIn. Los últimos meses sí que es verdad que no está en ningún sitio porque tenía que preparar clases, pero yo espero que una vez acaben las clases pueda tener un poquito más de espacio otra vez para volver a contactar con gente. Ahí están, y ya saben también todos los que quieran aprender directamente de Dani, es profesor en diversas, digamos, instancias y de seguro que si tienen la suerte de llevar un curso con él, pues aprovechen, ¿no? Especialmente ahorita los chicos que están en IE, pero si no estás en IE no importa porque seguramente ahí en las redes, me imagino, anuncias cuando vas a dictar algo nuevo o lo que fuese, ¿verdad? Eso es. Así que excelente, Dani. Nada, mil gracias por tenerte, por sumarte al programa y te veo mañana. Nos vemos todos los días. Dale, Un gusto muchísimas tenerte, Dani. gracias por la invitación. Nos vemos. Y ahí estuvo, chicos, chicas, de verdad tener a Dani Naranjo ha sido un lujo, he tenido gusto de conocerlo hace ya buen tiempo, trabajando juntos en B-Way, y de verdad que el tema de experimentación no hay que tomarlo a la ligera, es un tema que va a crecer mucho más, como decíamos, tiene muchas ventajas, no solamente por la demostración, ¿no? de la evidencia palpable, lo que funciona, lo que no funciona, sino que también facilita el cómo argumentas y te da un poco más de sustento cuando algo que crees que estaría bien dirigido tiene que digamos, sostenerse en instancias más complicadas. Así que de verdad que hay muchos beneficios. Y si quieres profundizar un poquito más, tengo otra entrevista que tuvimos justamente con Álvaro Gaviño, haciendo mucho, que pueden ver en este video de aquí. Así que si quieren explorar, no dejen de hacer el link. No dejen de hacerle clic al link. Mientras tanto, nos vemos muy pronto en un siguiente episodio de En Vivo de Behavioral Pills.